Nuestras Biblias en Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículos del 34 al 38. Éxodo capítulo 30, versículos del 34 al 38. Siempre he creído, amados hermanos, que Dios, por ser Dios, no se aflige. Dios siempre sabe qué hacer. Dios siempre sabe cómo lleva las cosas. Éxodo capítulo 30, versículos del 34 al 38. ¿Lo tiene? Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Padre, bendice tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo santísimo, este tiempo sagrado, en el cual, Señor, tú hablarás a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como hemos leído, Dios le dio unas instrucciones muy específicas a Moisés. Dios le dio muchos detalles a él en cuanto a una parte de la ceremonia que se tenía que hacer en el tabernáculo de reunión, cuando Moisés o el sumo sacerdote iba a hablar con el Señor. Hermanos, a través de la Biblia nosotros podemos saber que el incienso es representativo de la oración de nosotros como creyentes. Y en cuanto a eso, vamos a ver algunas especificaciones, vamos a ver algunos detalles que Dios le da a Moisés. Vea por favor allí el versículo 4, y le dice a Moisés: toma especias aromáticas, y le da 4. El estacte, hermanos, la uña aromática, el gálbano aromático, el incienso puro. Cada una de estas especies tiene su característica. Cada uno de estos ingredientes tiene su característica. Hermanos, el estacte era una planta de la cual se extrae, pero la característica era que era goteadito, gota por gota. Cuando el que iba a esta planta iba a recoger ese extracto puro, no iba y traía por decir algo, si me entienden, ¿verdad?, el manojo no, sino que tenía que tener paciencia a esperar el tiempo suficiente para que goteara ese líquido para extraer ese perfume. Ahora es interesante porque Dios le dijo a Moisés: de este ingrediente quiero que me le pongas al incienso. Es bien importante, hermano. ¿Y será que Dios le está pidiendo a usted que tenga paciencia en sus oraciones? ¿Será que Dios nos está pidiendo a nosotros que tengamos paciencia y que vivamos el día a día? ¿Será que Dios está viendo en nosotros que nos estamos incomodando, que nos estamos impacientando, que no sabemos qué hacer? Momento. El proceso de extracción de todas estas sustancias, de todos estos ingredientes para elaborar el incienso, número 1, había que tener paciencia.
No era cuestión de 5 minutos. No era cuestión de 2 minutos, como nos gusta a nosotros hacer las cosas. Nosotros, hermanos, nos gusta hacer las cosas para ayer, y qué bueno cuando estamos hablando de puntualidad, pero cuando estamos hablando de impaciencia, eso no le agrada al Señor. Eso no le agrada a Dios. Hermano, ¿sabe usted que cuando nosotros llamamos a Dios que Él es soberano, significa que Él tiene el poder de decidir lo que acontece en nuestras vidas? Significa que Él tiene el timón de nuestro destino y no nosotros. Es interesante que Dios le dice a Moisés que de esa planta iba a ser un ingrediente para su incienso, pero también le dice y uña aromática. Hermano, esa fragancia se obtenía de la desintegración de un molusco que se encuentra en las profundidades del mar. Ese molusco había que desintegrarse. Algunos estudiosos dicen que tenía que pasarse por fuego, otros dicen que tenía que darse unos golpes. Lo interesante de esto es que ese molusco debía desintegrarse para recoger de él el aroma o el perfume el cual Dios estaba exigiendo a Moisés. Ahora yo le pregunto a usted entonces, ¿qué le está pidiendo el Señor de lo cual usted necesita despojarse en su vida? De lo cual usted necesita desintegrar o apartar de su vida para que quede lo agradable para el Señor. ¿De qué le está pidiendo el Señor de que se aleje? ¿De qué le está pidiendo el Señor de que se aparte? Hermano, el incienso era algo, esa ceremonia era algo sagrado. Era cosa, dice ahí, santísima para el Señor. Hermano, cuando usted va a Dios en oración, es algo sagrado, es algo santísimo. Es algo que Dios aprecia mucho, ya lo vamos a ver. Ahora, desintegrarse ante la presencia de Dios. Para eso es la oración. Para eso Dios instituyó esa comunicación que ahora a través de Jesucristo es directamente entre usted y Dios. Hermano, eso es algo maravilloso. Eso es algo sublime. Lastimosamente, quizás algunos no lo están haciendo. Pero también le dice allí, aparte de la uña aromática, le dice y gálbano aromático. El gálbano, la palabra significa a la grasa o a la savia que destila la planta. Y usted sabe que la savia, ¿qué es para la planta? Es la vida. La savia para la planta es lo que le da la fuerza, es lo que le da el vigor. Hermano, ¿acaso Dios le está diciendo entonces esta mañana que la oración es la fuerza que usted y yo necesitamos para mantenernos firmes? Hermano, la oración para con Dios es aquella sustancia espiritual que Dios nos está pidiendo para que recibamos fortaleza. En la oración están todos los nutrientes, si lo queremos ver así, están todas las vitaminas espirituales que nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma necesitan para mantenerse siempre firmes con el Señor. Ahora yo le pregunto a usted, ¿está recibiendo usted esa fuerza? ¿Está recibiendo usted ese valor, ese vigor espiritual que es a través y solamente en la oración? Mire, hermanos, esto es muy trágico porque la mayoría de nosotros quizás vivimos vidas muy veloces, muy ocupadas. Pero de parte o qué parte de nuestra vida, hermanos, le estamos apartando a nuestro Dios. ¿Qué parte? ¿Y sabía usted que lo más importante para Dios es la relación de usted con Él? Lo demás en nuestras vidas, como dije el otro día, que haga fila, pero la relación
entre usted y Dios es lo más importante. Es lo más importante. La característica de este gálbano es que solamente el extracto de esa planta produce un olor desagradable, muy desagradable, según los que conocen del tema. Pero cuando este gálbano se mezcla con los demás ingredientes, se hace un olor fragante, un olor grato y más duradero en su olor. Hermano, en la oración es necesario agregar muchos ingredientes que Dios nos está exigiendo. Y las cosas deben hacerse como Él dice y no como nosotros decimos. Pero también le dice allí el incienso puro. La palabra en su original incienso significa ser blanco. Y el árbol del cual se extrae esto también es líquido, pero tiene una consistencia gelatinosa. Y eso con el tiempo se torna, tiene un color blanquecino, o algunos dicen amarillo. La palabra para incienso es kodesh, que significa santo o dedicado para Dios. Hermano, el tiempo de oración es un tiempo que usted le dedica a Dios, o es un tiempo que surge que va a depender de su agenda. Es un tiempo que usted dice: este tiempo es para mi Señor, este tiempo yo voy a estar con Él, voy a estar en su presencia. O es un tiempo que sí queda tiempo, que sí no estoy cansado, que sí me acuerdo. Hermano, eso no debe ser así, porque dice allí es cosa santísima. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué no nos está saliendo lo que nosotros queremos. Y es aquí donde debemos meditar y examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra comunicación con Él? ¿Será que lo hemos dejado a un lado? ¿Será que nos acordamos solo los días domingos de que hay que orar con Dios, de que hay que tener comunicación con Él? ¿Qué estará sucediendo? Este árbol del cual se extrae el incienso tiene la característica de crecer en lugares arenosos, en lugares rocosos. Hermano, quizás lo árido en nuestra vida que estamos pasando hoy día, quizás es para elevar un incienso al Señor. Hermanos, Dios ocupa lo más árido, lo más adverso. Dios ocupa el desierto en nuestra vida para que elevemos nuestra mirada hacia Él, para que nos demos cuenta que allí está Dios y que necesitamos tener una comunicación genuina y personal con Él. Hermanos, aparte de los ingredientes hay otros detalles. Dice ahí al final del versículo 34: de todo en igual peso. Hermanos, las medidas que Dios da son exactas. Las directrices que Dios da son exactas. ¿Por qué no le pidió o por qué no dejó a criterio de los perfumistas Dios este incienso tan especial? ¿Por qué le dijo de igual peso de estos 4 ingredientes? Hermano, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de medidas exactas, y eso es lo que nos está exigiendo en nuestras vidas. Si se agregaba, por ejemplo, más gálbano que estacte, esa mezcla ya no iba a producir el mismo olor. Si se agregaba más uña aromática que incienso puro, esa mezcla ya no iba a ser igual, ya no iba a producir el mismo olor. En lo espiritual nosotros podemos decir: hermano, yo puedo estar orando, yo tengo mi tiempo de oración con Dios, sí, pero si no tiene paciencia, ¿será que eso es una oración genuina a Dios?
¿Será que nosotros oramos de una manera como que queremos torcerle el brazo a Dios y decirle: Señor, yo quiero que así lo hagas, porque a mí así me gusta? Mira, Señor, yo ya te tracé mi plan, y este es el paso 1, el 2 y el 3, y yo quiero que así me lo cumplas. Hermano, las medidas, los preceptos espirituales en cuanto a la oración ya están dadas. Todos estos ingredientes deben de mezclarse en ese momento tan especial que usted tiene con su Dios, que es la oración. Ahora sigue diciendo ahí: y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Hermanos, la oración es el momento más sagrado en las 24 horas que tenemos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es el momento donde usted y Dios se encuentran. Es el momento donde usted y Dios hablan. Es el momento donde Dios le va a hablar a usted y usted va a hablar con Dios. La pregunta es: ¿le estamos dando el lugar sagrado, el lugar santo a la oración en nuestra vida que le corresponde? ¿O será, hermano, que no estamos orando en los 7 días de la semana? ¿Qué pasará? Un creyente que no ora, una iglesia que no ora, está, hermanos, está condenada a morir. ¿Por qué? Porque en la oración, hermanos, es donde nosotros recibimos la dirección de Dios y la fortaleza. Ahora, le dice ahí: yo me mostraré a ti. ¿Qué le quiere mostrar Dios a usted en su vida? ¿Qué le quiere decir? Hay muchas cosas, hay muchas instrucciones que Dios le quiere dar a usted. Hay muchas respuestas que Dios le va a dar a usted. Pero ¿qué es lo que sucede? Si no tenemos ese tiempo de comunicación con Dios, ¿y cómo Dios va a hablar a nosotros? ¿Cómo lo va a hacer? Es necesario, mis amados hermanos, que usted y yo tengamos ese tiempo con el Señor. Sigue diciendo ahí el versículo 36: y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Y mire, hermanos, el lugar que le está dando Dios a este acto donde Moisés o el sumo sacerdote iba a estar con el incienso en el lugar santo. Mire usted cómo Dios se expresa de esa ceremonia. Algo santísimo. Hermanos, ¿la oración en su vida es algo santísimo para Dios? ¿O surge como algo de que si me acuerdo? ¿Surge como algo de que hoy no estoy cansado, hoy sí voy a orar? Hermano, es algo santísimo. Mire, nuestro adversario no le teme a un buen edificio de una iglesia, no le teme a eso. Nuestro adversario no le tiene miedo a nuestras posesiones, no le tiene miedo a nuestro vestuario. ¿Sabe a qué le tiene miedo? Nuestro adversario le tiene miedo a aquel creyente que día a día pasa en comunión con Dios. Nuestro adversario le tiembla a aquel creyente, aquel hijo de Dios, aquella hija de Dios que a diario pasa hablando con su Señor. Ahora, ¿qué de aquellos que solo nos acordamos de que Dios existe los días domingo? ¿Qué sucede con ellos? Porque dice aquí: os será cosa santísima.
Hermano, Dios está exigiendo eso de usted. Que mejore su relación con Dios. Que mejore esa comunicación con Dios que no está siendo genuina, que no está siendo real, que no está 100% para Él. Hermano, quizás las espinas de nuestra vida, los abrojos, las dificultades, quizás están opacando este momento tan especial y tan santísimo en nuestra oración. Satanás va a tratar de impedirle a usted que usted ore. Satanás va a impedir y va a hacer 1, 2 y 3 y 1000 maneras para que usted no ore. Hermanos, si en nuestra vida no existe la oración, si en nuestros ministerios no existe la oración, si en esta iglesia no existiera la oración, estaríamos acabados. Estaríamos acabados. Dios escogió, Dios instituyó la oración como el método más sagrado, más lindo para que nosotros nos comuniquemos con Él. Ahora examinémonos. Si Dios instituyó este tiempo sagrado, ¿será que nosotros también le hemos dado el lugar que le corresponde a Dios? ¿En qué lugar ponemos a Dios? Vea por favor allí en el capítulo 30, en el versículo 9. Aquí hay una advertencia. Capítulo 30, versículo 9. No ofreceréis sobre él incienso, no ofreceréis sobre él, está hablando del altar, incienso extraño. ¿Qué significa un incienso extraño? Significa aquel incienso del cual Dios no había dado orden. Significa aquel incienso que quizás el perfumista decía, bueno, yo así lo voy a hacer como a mí me da la gana. No es así. Eso se llama incienso extraño. Porque alguien me dirá, mira hermano, pero es que la oración, eso era antes, eso es para los hermanos de la tercera edad, ellos que oren. Momento. Desde el más pequeño hasta el más grande, Dios instituyó ese tiempo de comunicación con Él. Hermano, y cuando yo oro a Dios y no tengo paciencia, cuando yo oro a Dios y tengo aspectos en mi vida que dificultan esa relación con Dios, ¿acaso no será eso un incienso extraño para con Dios? Por supuesto que sí. Tengamos cuidado al pensar que estamos orando con Dios, al pensar que estamos hablando con Él y quizá es un incienso extraño el que estamos elevando. Es de examinar nuestras vidas, es de examinar nuestro caminar con Dios. En el versículo 7 de ese mismo capítulo y 8 vamos a ver 2 aspectos importantes. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, está hablando del altar, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Mañana y noche debía ser quemado ese incienso delante del Señor. Mañana y noche. Hermano, esto nos habla de que la oración con Dios debe ser un acto de continuo para con Él. No debe ser solo un día especial. No debe ser solamente una vez cada 8 días, una vez cada 15 días. Mañana y noche debía ser quemado este incienso. Hermano, Dios está demandando de usted una oración genuina a diario. A diario. No solamente cuando estemos en dificultades, no solamente cuando estemos en apuros. Debe ser a diario. Ahora examinémonos.
¿Será que nosotros no estamos orando? ¿Será que nos hemos olvidado de orar? ¿Será que nos hemos olvidado, mis amados hermanos, de tener ese tiempo tan lindo con Dios? Hermano, en su agenda diaria, número 1 debe ser hablar con Dios. Eso debe ser lo primero. Hermano, qué bonito fuera que antes de irse para su trabajo, que antes de irse para su estudio, usted aparte unos minutos para Dios y hable con Él. Nosotros caemos a veces en un error de pensar que la oración es pedir. Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, guárdame en el trabajo. Sí, es parte, pero antes de eso usted debe de orar, debe de adorar al Señor. Debe de adorar su presencia, su majestad. Hermano, si usted hace eso, Dios se va a preocupar por lo demás. Dios sabe dónde usted va, Dios sabe por dónde usted camina, Dios sabe lo que usted necesita, Él lo sabe. Y qué lindo es, o qué lindo fuera si antes de acostarnos nosotros nos acordásemos que tenemos un Dios y de hablar con Él. Señor, gracias por este día, porque hiciste esto, hiciste aquello. Gracias porque no me diste esto, quizás no era tu plan. Hermano, mañana y noche debía ser quemado el incienso. Dios está demandando, hermanos, de esta iglesia que ofrezcamos incienso a Dios todas las mañanas. Dios está interesado en que ese incienso suba delante de su trono con olor fragante. Hermano, el tiempo de oración que nosotros tenemos aquí es algo santísimo, es algo sagrado. Hermano, a nosotros nos admira cómo los templos de todas esas gentes que ya fallecieron, están muertos y al cabo ya no tienen vida, hacen unos rituales. Y ahora nosotros que adoramos al único y verdadero Dios, ¿por qué no le damos el lugar que a Él le corresponde? ¿Por qué entonces nosotros que tenemos ese gran privilegio de ser sus hijos, de ser su cuerpo, de ser su iglesia, por qué no estamos elevando ese incienso para Él? Hermanos, yo creo que cuando esta iglesia entienda y comprenda y comience a tener esa relación genuina con Dios, Dios va a hacer muchas cosas con nosotros y con sus vidas. Pero es necesario, hermanos, que ese incienso, que son nuestras oraciones para con Dios, debe de estar siendo elevado a diario, todos los días, semana tras semana, hasta que Él venga. Vaya a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí están sus oraciones, amados hermanos, delante de la presencia de Dios. Sus oraciones no es para que las escuche un amigo suyo, las oraciones no son para que las escuche su jefe, las oraciones no son para que las escuche el pastor, las oraciones son para que las escuchen y suban delante de la presencia de Dios. Ahora, hay unos detalles aquí. Dice que las copas eran de oro. No dice que eran de plata, no dice que eran de bronce, no dice que eran de hierro, dice que eran de oro. ¿Y eso qué significa? Que para Dios el tiempo de oración es de suma importancia para Él. Para Dios ese momento en que usted habla con Él es de suma y suma importancia.
Hermanos, si para nosotros tiene la misma importancia hablar con Dios, tiene la misma importancia que Dios le ha dado a la oración, que nosotros hablemos con Él. ¿O será que lo tenemos allá olvidado, que lo tenemos en el rincón de nuestra casa? Hay otro detalle en cuanto a esto que dice, aparte de que eran de oro, las copas estaban llenas de incienso. No estaban a medias y no estaban vacías, sino que estaban llenas de oraciones. Hermano, pensemos en algo. Si una copa de esas estuviera designada a nuestra iglesia Mikfa, ¿será que esa copa estuviera llena de oraciones, a medias de oraciones, o están vacías? Pensemos algo por un momento en esto. ¿Qué tanto estamos orando nosotros? ¿Qué tanto estamos hablando con Dios? ¿Qué tanto le estamos adorando? ¿Será que lo hacemos a la carrera? ¿Será que lo hacemos a la rápida? ¿Será que lo hacemos a gran velocidad? Les recuerdo que la elaboración del incienso era un proceso largo, desde irlo a traer, extraer el aroma, mezclarlo. Era un proceso que requería tiempo. Hermanos, Dios está exigiendo de Mikfa que siempre mantengamos llenas esas copas. ¿Y eso qué significa? Que debemos tener una relación genuina con Dios. Porque si no existe esto en nuestra vida, nosotros solo somos una cosa: somos religiosos. Y nos gusta hacer y hacer y hacer. Sí, pero ¿qué de esto? ¿Qué de la relación con Dios? Mis amados hermanos, Dios está muy interesado desde un principio en hablar con usted. Dios está bien y muy interesado en tener una relación, una comunión con Él muy agradable. ¿Está usted interesado, hermano, en hablar con Dios? ¿Está usted interesado? ¿Tiene usted el mismo interés que Dios tiene de hablar con nosotros? ¿Tiene usted el mismo interés de hablar con Dios? Hermano, la oración usted no debe de descuidarla, jamás en la vida, sea donde sea. Mire, Daniel aprendió a orar en todo tiempo, aunque estuviera a la par de leones, aunque estuviera en su casa, en la comodidad de su cuarto, en la tranquilidad de su cuarto, él aprendió a orar. Hermanos, Dios está exigiendo para esta iglesia que mejoremos nuestro tiempo de oración con Él, que mejoremos nuestro tiempo de comunión con Él. Ya es tiempo, hermanos, de que nos apretemos el cinturón y hacer las cosas como se deben hacer, como Dios las instituyó. Ya es tiempo, mis amados hermanos, que abramos nuestros ojos espirituales. Porque una cosa es cierta: el diablo no duerme, él no se cansa. El diablo no se cansa de ver la manera como quita esa relación. El diablo no se cansa de hacer una y de hacer otra para ver que ese hermano o que esa hermana deje de hablar con Dios. El enemigo puede hacer muchas cosas, puede quitarnos lo material, puede quitarnos muchas cosas y no tiene éxito. Pero cuando el enemigo ha logrado alejarlo a usted de ese tiempo de comunión con Dios, mucho cuidado, mucho cuidado.
Mis amados hermanos, el tiempo de oración es lo más sagrado que nosotros podamos tener. Es lo más sagrado. Y ya no necesitamos intercesores. Y ya no necesitamos de estos sacrificios. Y ya no necesitamos, porque hubo un sumo sacerdote que derramó y se ofreció a él mismo como un incienso por nuestro rescate. Y él nos ha dado la entrada directamente hacia el Padre. Ahora, hermano, pensemos en eso entonces. ¿Cómo está nuestro altar del incienso? ¿Será que ya van semanas y no lo utilizamos? ¿Será, hermanos, que ni siquiera tenemos incienso para Dios? Les recuerdo que Él le dijo a Moisés: es cosa santísima. Hermanos, no descuidemos ese tiempo tan sagrado que Dios así lo ha dejado para con nosotros. Aprendamos a que la oración, a que el tiempo de comunión con Él, Dios lo estima mucho. Dios lo aprecia mucho. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Padre, porque nos has hablado en esta mañana. Queremos, Señor, pedirte perdón, porque quizás nuestros altares no están dedicados a ti. Los hemos descuidado. Están vacíos, están sucios. Te pido, Padre, para que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude, para que sea tu Espíritu Santo quien haga un avivamiento espiritual en nosotros, para que haya, Señor, ofrenda agradable delante de ti todos los días, para que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que a diario te eleve oración a ti, para que a diario te adore, para que a diario te alabe. Padre, queremos obedecer a tus mandatos, queremos hacer las cosas como tú dices. Te pido para que el 100% de esta iglesia, Señor, sea un altar agradable para ti, para que esta iglesia, Señor, sea un altar desde el cual tú hables con cada uno de ellos. Padre, ayúdales a aquellos que tienen estorbos, que se les dificulta, Señor, que están luchando. Padre, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro auxilio. Queremos, Señor, reconocer en esta mañana que quizás no estamos hablando contigo. Reconocemos en esta mañana que tú nos demandas ese tiempo a solas contigo. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este culto que hemos venido a ofrecer a ti. Llévanos con bien, Señor, hacia nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. Dale un buen aplauso al Señor.